Bueno, chicos y chicas, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Herrera, yo soy del pregrado de física, soy miembro fundador de la Red Nuclear Colombiana. Actualmente soy la persona que coordina las comunicaciones de la red. Llevo en asuntos nucleares más o menos unos 3 años. La red nació en 2023. Tengo pues cierta trayectoria académica en asuntos nucleares, tanto participando con la red como algunas certificaciones en seguridad nuclear con el WINS. Y este año pues soy egresado de la Escuela de Ingeniería Nuclear de Verano de la Universidad de Michigan. He decidido hacer esta colaboración con el profe con el fin de fomentar un poco más todo el tema de los asuntos nucleares en la universidad, porque sabemos pues que hay digamos, un rezago en la universidad en asuntos nucleares y pues me siento en el deber moral, siendo miembro de la universidad y del pregrado de física, pues de tratar de hacerle un cambio a esta situación. Hola, profe, ¿cómo está? Entonces, pues por esa razón decidí unirme con el profe José David, en quien he encontrado un aliado pues muy valioso porque inmediatamente me dijo que sí. Y pues como sé que el tema de la física de altas energías acá en la universidad es uno de los temas que va más avanzado y tiene uno de los grupos de trabajo pues que más se mueve, pues se me ocurrió que empezar por un punto de encuentro entre las dos ramas de la física pues sería lo ideal. Hace un año exactamente, y los compañeros del divulgatorio recuerdan, estuve aquí también dando una charla sobre el panorama de la energía nuclear en el mundo y en Colombia. Y para mí es muy satisfactorio pues confirmarles a ellos y a ustedes que todo lo que yo dije en esa charla sobre lo que iba a pasar en el país y sobre las perspectivas de crecimiento de la energía nuclear en el mundo, todo eso ya lo cumplimos. Incluso en nuestro país estamos avanzando mucho en la materia. Entonces, para mí es todo un gusto y para la Red Nuclear Colombiana es un honor estar acá con ustedes, pues dándoles esta información. Ahora sí, damos inicio. De una. Bueno, por mi parte, primero que todo agradecer a Daniel que me invitó, tuvo la iniciativa de invitarme a hacer esta charla y empezar a hacer como colaboraciones un poquito más formales entre las iniciativas nucleares y las iniciativas de altas energías. Ya habíamos tenido una pequeña exploración por allá en el 22 con tu tocayo, hace, sí, como en 2022-2023, que por diferentes razones pues se quedaron un poquito en planos, ¿ya? Y la idea de hoy es precisamente empezar a conversar un poquito de eso. Para los que no me conocen, yo soy José David Ruiz, profe del Instituto de Física desde el año 2018 y en este momento, desde hace ya un buen tiempo, coordino las iniciativas en investigación experimental de física de partículas de la universidad, específicamente con el experimento CMS, del cual no voy a hablar hoy, pero que está en el laboratorio Ocean, que sí voy a hablar hoy. Entonces, pues nada, entonces, ¿tenés, vos pasás o paso? Ah, vos pasás, bien. Entonces, de hecho, la historia de la física de partículas no arranca en la física nuclear, pero es fácilmente el paso tal vez más importante en el estudio de los descubrimientos de Curie, ¿cierto? Con la radioactividad, con los descubrimientos que hizo, sobre todo de los nuevos elementos del radio y del polonio, y que posteriormente fueron teorizados especialmente por este señor, por Enrico Fermi. Lo que estamos viendo acá de imagen es precisamente un decaimiento radioactivo, uno de los tipos de decaimiento radioactivo nuclear, que en este caso es lo que llamaríamos el beta menos, en donde un núcleo básicamente emite un electrón, pero el núcleo transmuta, ¿cierto? Y de eso vamos a estar hablando todo el rato, de transmutaciones nucleares. ¿Qué quiere decir esto? El neutrón, uno de los neutrones que está dentro del núcleo se convierte espontáneamente, esa es la parte más importante, espontáneamente se convierte en protón, emite un electrón y emite una cosa que en su momento pues, simplemente no se conocía, que era un antineutrino, o que es, mejor dicho, un antineutrino electrónico. Entonces, de hecho, de ahí lo único que sale es el electrón y el antineutrino, porque el neutrón que se convierte en protón pues queda dentro del núcleo y por ende el número atómico de este elemento en donde está ocurriendo pues cambia, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de transmutación, ¿no? Entonces, como les decía, la física de partículas no comienza ahí, comienza tal vez en los estudios iniciales de Thomson con el descubrimiento del electrón, pero esto sí es tremendamente importante, además porque esto nos indica, la primera indicación de la existencia de una nueva fuerza en la naturaleza. Hasta el momento solo conocían históricamente el electromagnetismo y la gravedad. Y pues como ven, de ahí salen partículas,
¿sí o no? Esas partículas portan, además de muchas cosas, energía. Y cuando uno va a hablar precisamente de extraer energía de ahí, uno lo que tiene o lo que se planteó inicialmente es una idea como esta, ¿cierto? Que es una reacción nuclear en cadena donde la emisión espontánea de este tipo de partículas genera la emisión de otras partículas, se refuerza, digamos, esa emisión y es lo que llamamos una reacción nuclear en cadena, que está en la base de lo que vamos a conversar hoy. Específicamente lo que es digamos, la clásica, por decirlo así, ¿cierto? La energía nuclear clásica parte de esta reacción en cadena en el uranio, pero como de pronto ustedes ya saben, y aquí el compañero Daniel nos va a comentar más en detalle, no es el único, no es la única posibilidad. Sí, estamos. Entonces, de hecho, nosotros lo que se puede hacer en física nuclear es, a partir de esa reacción que ocurre espontáneamente en muchos elementos, cosecharla, la energía que sale de ahí, a través básicamente de en esas reacciones lo que está saliendo es, aparte de partículas, fotones que logran, por ejemplo, calentar cosas que hay, o el medio en el que esté inmerso ese material radioactivo. Y específicamente la aproximación más tradicional ha sido meter eso en agua. Para los que ya han visto termodinámica, sabrán por qué agua, ¿cierto? De ahí, pues uno lo que hace es mover turbinas y producir electricidad. Fue la semana pasada el Congreso, ¿sí? Sí, el Congreso el viernes pasado. El Congreso de Energía Nuclear, el segundo. Hubo de hecho una charla muy interesante en la cual mostraron un reactor que funcionaba, de hecho el medio que captaba el calor, el que se calentaba no era agua sino sodio. Entonces, ahora como ven hay muchas más alternativas, pero digamos que el enfoque tradicional es este con agua. Sí. ¿Por qué agua y ahora sodio? ¿Qué propiedades tiene como hace así? Eso hace parte ya de la nueva generación de reactores nucleares. Digamos, los metales líquidos son más eficientes para la transferencia de calor y tienen otras propiedades porque los núcleos de esos reactores funcionan con otro tipo de combustible. Entonces, como moderador y refrigerante, constituyen una nueva generación. En realidad, pues estos conceptos se conocen desde hace más de 70 años también, pero la ingeniería de materiales moderna es la que permite ya pasar a una nueva generación de reactores que no dependan solo del agua, sino que incorporen metales líquidos. Una es eficiencia, la otra es capacidad, ¿cierto? El agua es capacidad calorífica, el sodio pues metal, es más rápido. Pero no solamente la energía nuclear, o mejor dicho, las reacciones nucleares se pueden utilizar para eso. Esto es una utilización, por ejemplo, de lo que ocurre a nivel nuclear para estudios de física fundamental, específicamente de física de neutrinos. Entonces lo que vemos acá es un experimento que ya terminó, pues esa planta nuclear hasta donde yo entiendo todavía existe, eso es en Francia, y ese experimento, el Double Choose, es para estudiar precisamente propiedades de los neutrinos. Y lo que pueden ver acá es que tienen dos reactores. Los reactores no son estas cosas grandes, los reactores estos son las chimeneas. No son chimeneas, son torres de refrigeración. Por ahí lo que sale es el vapor, no es humo. Sí, sí, chimeneas. Bueno, y los reactores son estos en realidad. Y entonces lo que hizo esta gente fue ubicar un detector de neutrinos cerquita y un detector de neutrinos lejos. Y contar básicamente los neutrinos aquí y acá. Y eso es para precisamente medir los neutrinos hay de tres tipos y les gusta convertirse entre ellos. El electrónico se convierte en muónico y así sucesivamente. Y entonces con la diferencia de distancia uno puede medir cuántos en el trayecto se convirtieron en uno en otro, que eso es muy importante para la física de neutrinos. Entonces, por ejemplo, ahí es otra posibilidad. Y muy relacionado con lo que vamos a ver hoy es este otro experimento para neutrinos, que es el experimento DUNE. Está en construcción, todavía no está operando. Hay universidades colombianas trabajando en ellas, entre ellos la Universidad de Antioquia, no yo, pero otros colegas. Y lo que hacen precisamente es que en el Fermilab, en un experimento que era inicialmente pues, de física de altas energías, se produce un haz de protones, como los que vamos a estar viendo todo el rato, se colisiona contra un blanco fijo para producir un haz de neutrinos, que después medimos 1300 kilómetros más allá, ¿cierto? Entonces, por eso es que se pone inclusive la curvatura de la Tierra, porque hay que tenerla en cuenta para los cálculos, para poderle pegar al blanco. Bien, lo más importante para todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, sobre todo en manos y boca de Daniel, es el concepto de espaliación.
Ese verbo, espaliar, es bastante genérico y de hecho para que ustedes se hagan una idea a qué le hacemos referencia, cuando algo le pega a otra cosa y de ahí salen productos, uno dice que esos fueron los productos espaliados, ¿cierto? Entonces, sí, como un meteorito, por ejemplo, cuando se pega contra otra cosa, los productos que salen disparados es lo que llamamos los productos de espaliación. En inglés es spallation, que es el término más técnico, diría yo, y lo que hacemos básicamente es bombardear un núcleo con protones, específicamente. Si de pronto nos devolvemos a la primerita, así muy rápidamente. Miren que la reacción nuclear de radioactividad lo que hace es un neutrón que se convierte en protón. Pero entonces uno puede inducir otro tipo de reacciones al revés. Si uno le tira protones al núcleo, van a ocurrir una cierta cantidad de fenómenos, dependiendo, por favor, si volvemos otra vez hasta la que estábamos, dependiendo sobre todo, la próxima, eso, dependiendo sobre todo de la energía y dependiendo también de la intensidad, es decir, cuántos protones le estoy tirando y en qué energía. Específicamente, pues lo que nosotros hacemos acá es precisamente bombardear los núcleos y los núcleos de ese bombardeo van a producir otros elementos, ¿cierto? Va a haber transmutación de estos núcleos y adicionalmente, sobre todo para la producción de energía, la parte más importante es que hay producción de neutrones y neutrones de alta velocidad. Recuerden que cuando estábamos hablando de reacciones en cadena, teníamos el uranio que está emitiendo neutrones, le está pegando a otros núcleos, eso incita también, ¿cierto? Refuerza la emisión. Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es precisamente como metiéndole gasolina al asunto, ¿cierto? Para que ocurra más rápido y de forma más continua. Listo. La primera de las primeras experiencias que hubo alrededor de eso fue en el CERN y se llamó así, experimento TARC, donde pueden ver por aquí un plano arquitectónico sobre el asunto y lo que ven precisamente acá es el blanco, ¿cierto? Que tenían básicamente un cubo de plomo, cual estaba siendo bombardeado por protones por acá con este acelerador lineal. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es, se dieron cuenta que a partir de ese experimento, o mejor dicho, con el experimento se dieron cuenta que uno, podían dañar, ¿cierto? Dañar más eficiente átomos radioactivos, elementos radioactivos, que lo que podían crearlos, ¿cierto? Porque cuando bombardeo plomo, yo puedo dejar parte radiactiva, es decir, átomos que quedan activados. Pero lo que ellos se dieron cuenta es que en realidad pueden dañar más de los que crean. Eso permite, por ejemplo, que con desechos radioactivos, entonces uno les baje, por decir algo así, la vida media, ¿cierto? La radioactividad. Y adicionalmente, también es una muestra de que pueden hacer amplificación, bueno, o lo que llaman en inglés Energy Amplifier, que es, digamos, como el concepto básico alrededor de los ADS para poder generar energía utilizando una muestra, ¿cierto? Un núcleo, digamos más bien un reactivo nuclear más un acelerador. Y yo creo que por ahí. Listo, entonces esta es parte del contexto histórico. También hay algunos desarrollos que más o menos por la misma época, lo que menciona el profe ahora era más o menos en los años 80, esto ya es en los 90 y en Estados Unidos. Entonces ellos crean en los 90 la primera iniciativa de ADS, de Accelerator Driven Systems, o sea, sistemas guiados por un acelerador, nace en Estados Unidos, en Occidente, con el programa ATW, que es Advanced Transmutation of Waste, o sea, transmutación avanzada de residuos. Y esto tuvo lugar en el famoso Laboratorio Nacional de los Álamos, donde se llevó a cabo el proyecto Manhattan, y se creó este acelerador lineal de alta potencia para transmutar productos de fisión. Siguiente. Esta iniciativa duró hasta 2003, construyeron el acelerador, hicieron los primeros estudios y se fusionó con un programa, el Advanced Fuel Cycle Initiative de Estados Unidos, del Departamento de Energía. Básicamente aquí lo que vemos es el ciclo estándar del combustible nuclear, de todos los elementos que salen de o sea, todo lo que se utiliza como combustible en las plantas y después pues tiene que tener una disposición. Inicia pues con el mineral de uranio, se pasa por el enriquecimiento, se obtiene el uranio empobrecido,
Enriquecer es básicamente aumentar la proporción del átomo que es fisible. En el caso del uranio es el uranio 235 y el uranio empobrecido es el uranio 238, uranio natural. De ahí se obtiene el combustible nuclear, que es el que va a las plantas nucleares. Tiene más o menos este aspecto como lo que estoy sosteniendo. La eficiencia es tal en una planta nuclear convencional que esto equivale a una tonelada de carbón o a 500 o a media tonelada de petróleo en términos de eficiencia energética, sin arrojar tan siquiera un kilogramo de CO2 a la atmósfera, solo pues por las reacciones nucleares que ocurren se obtiene la energía. Existen, bueno, algunos ciclos de combustible, pues pasan a almacenamiento de energía. Esto es más en reactores de nueva generación y de ahí ya con el combustible nuclear se pueden hacer dos cosas. Si se tiene la capacidad de reprocesarlo, como lo tienen por ejemplo Japón, Rusia, o Francia, que es una de las potencias en este campo, pues se puede reprocesar y ese combustible vuelve y se puede usar en los mismos tipos de reactores. Hay diferentes mezclas, las más famosas son los óxidos mixtos, que son MOX. O si el país no tiene la capacidad de hacer eso, pues se pasa a un almacenamiento geológico profundo, pero actualmente estos almacenamientos no es que no estén desarrollados, sino que la mayoría del combustible nuclear, más o menos el 40%, está dentro de las mismas plantas nucleares. Estas son las piscinas de combustible gastado de una planta nuclear en Estados Unidos. Ahí puede estar el combustible fácilmente de 30 a 40 años de operación. Entonces, en estas plantas está más o menos en estas piscinas está más o menos el 40% del combustible gastado del mundo. Se maneja y se gestiona de forma segura. Después de esto, o sea, el combustible remanente de los reactores normales tiene tanta energía que tienen que enfriarlo durante periodos de 5 o 7 años y después ya pasa a un almacenamiento en seco y ahí ya se puede decidir qué se hace con él. Si se puede, se reprocesa y si no, pues se mantiene en almacenamiento en seco hasta que haya lugar en un repositorio geológico profundo. En toda la historia no ha habido un solo accidente que involucre combustible nuclear gastado. Los canisters donde eso se almacena son, creo que, una de las estructuras más indestructibles del mundo. Las han probado con todo tipo de cosas y nunca ha habido ninguna fuga. Entonces, digamos, pues, para que sepan que el combustible actualmente, incluso sin los ADS, que vamos a ver qué es lo que hacen, ya se gestiona de manera segura. Seguimos. Bueno, esto es lo que después de los resultados en Estados Unidos de ambos programas, pues hubo diferentes iniciativas ya usando los ADS. Entonces Estados Unidos plantea usar el Advanced Transmutation of Waste. Francia hizo otros avances. Había un ciclo intermedio. Ellos tienen una gran especialidad que son los reactores de sodio. Podemos hablar más adelante de ellos. Y pues también incorporaban o planeaban incorporar aceleradores de partículas también para reducir la cantidad de combustible gastado generado. Hubo algunas, bueno, Japón, este programa aún sigue activo y entre la Unión Europea y el CERN, parte de lo que mencionaba el profe, hubo más o menos unas 3 o 4 iniciativas también investigando cómo darle un manejo o darle un uso a esos productos de fisión o a la energía que estaba en el combustible nuclear gastado. Entonces, este es la forma o de funcionamiento básico de cómo funciona un Accelerator Driven System. Entonces tenemos un blanco de espalación que lo mencionaba el profe. Estos blancos suelen ser subcríticos, o sea, están hechos de combustible nuclear que está en un estado subcrítico. Subcrítico quiere decir que los neutrones que emiten no pueden sostener la reacción en cadena por sí solos. Entonces se recurre a aceleradores de alta energía. Normalmente se hace con protones. El CERN ya está haciendo otros experimentos con rayos gamma que también digamos, pueden transmutar otro tipo de combustibles. Y lo que hace es que se aceleran los protones, se golpea el blanco de espalación y es una reacción, no es un dispositivo intrínsecamente seguro. ¿Por qué? Porque la reacción nuclear se va a detener en cuanto el acelerador de partículas deje de inyectar neutrones al blanco subcrítico. O sea, no se puede descontrolar la reacción. Entonces, por eso no hay mecanismos de control, por ejemplo, como las barras que bajan en los reactores, a absorber los neutrones y detener la reacción. Pueden alcanzar, o digamos, la mayoría de los modelos alcanzan eficiencias neutrónicas de aproximadamente un 40%, porque el núcleo o el blanco de espalación está compuesto de tal manera que tiene diferentes capas de combustibles y eso le permite aprovechar todos los neutrones de esa reacción. Siguiente.
Aquí tenemos pues, digamos como principios básicos, ayudan pues a la gestión de los residuos o del combustible de nuclear gastado porque ellos queman todos los productos de fisión. Entonces normalmente en una planta nuclear que funciona con combustible normal hay ciertas transmutaciones, normalmente se obtiene bario y criptón, pero también se obtiene plutonio. Entonces un ADS tiene la capacidad, por ejemplo, de transmutar también el plutonio, de sacarle más energía sin tener que reprocesarlo y esa energía pues en forma de calor sigue aportando a la generación de energía en los ciclos, las transmutaciones pues del uranio continúan, se pasa a neptunio, se pasa a protactinio, se pasa a curio, americio y todo eso lo puede quemar el ADS usando las partículas que llegan, los protones. Normalmente los que se han hecho pues son de unos 65 a 100 megawatts térmicos, son experimentos pequeños, o sea, no tienen, por ejemplo, el rendimiento de un reactor nuclear estándar que puede superar los 1000 megawatts eléctricos y térmicos incluso el doble. Entonces, más o menos así se ve el núcleo, la configuración del núcleo. Esto ya es, digamos, una configuración como está en el proyecto MIRA, que es uno de los más importantes. Este núcleo subcrítico como refrigerante utiliza plomo fundido. Normalmente se usa también una aleación de plomo bismuto eutéctico. Eutéctico quiere decir que yo juntando los dos materiales, la fusión de los dos o la aleación de los dos, que es el término correcto, tiene un punto de fusión menor a lo que tiene el plomo y el bismuto separado. Si ustedes los ven en la tabla periódica, ellos están seguiditos, plomo y bismuto, entonces tienen propiedades metalúrgicas muy similares. Entonces se utilizan como refrigerante de forma fundida y como ellos pueden absorber mucho más calor que el agua, pues van a generar vapor de muchas más altas temperaturas. Entonces lo que les decía ahora, así con diferentes tipos de combustible nuclear se hace este constructo alrededor del blanco de espalación, por acá entran los protones y como se van a liberar neutrones de una forma que ya geométricamente está calculada, entonces yo puedo empezar a transmutar estas diferentes capas y a liberar cantidades de energía de forma más eficiente que normalmente se hace en un reactor. Bueno, aquí hay una diferencia ya, así funciona, digamos, el reactor de cuarta generación que es enfriado por plomo. Hay diferentes tipos, pero esto es como la configuración básica. Si ustedes ven, tiene unas barras de control que bajan y detienen la reacción, así es que se controla un reactor nuclear estándar, pero ya en configuración ADS, aunque el núcleo es similar y los elementos también, la reacción la controla, ese es el acelerador de partículas. Entonces cuando yo detengo el acelerador, pues detengo la reacción y es un dispositivo que es intrínsecamente seguro. No quiere decir que el reactor no lo sea, pero pues el ADS tiene unas ventajas significativas. Bueno, entonces, con respecto, pues Daniel nos comentó un poquito sobre precisamente cómo ocurre el asunto, entonces se preguntarán cuáles son las, digamos, en términos de aceleración, lo que tenemos que garantizar para poder tener esos haces de protones que bombardeen los diferentes materiales que vamos a poner en el reactor. Entonces, básicamente en términos de tipos de aceleradores, hay básicamente dos tipos, los de tipo circular y los de tipo lineal. Los de tipo circular, como el LHC, por ejemplo, están sobre todo diseñados y fundamentados en la idea de alcanzar el límite energético. Es decir, los aceleradores circulares son específicos para poder llegar a energías más altas. Y eso básicamente por pura geometría, porque tenemos más espacio al dar vueltas, ¿cierto?, para acelerar la partícula que tengamos, sean electrones, positrones que se han hecho de esos, o protones, como en el caso del LHC. Los aceleradores lineales son, si bien en la base básicamente de cualquier acelerador siempre hay un acelerador lineal, son aceleradores especialmente buenos para el manejo del haz, ¿cierto? Al no tener que darle vueltas al haz, entonces podemos hacer maniobras con el haz, maniobras ópticas mucho más fácilmente. Por ejemplo, concentrar el haz, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, los aceleradores lineales son más, digamos, tienen mejores capacidades tecnológicas para obtener haces de mayor intensidad. Entonces, específicamente para la tecnología ADS, los aceleradores que se utilizan mayoritariamente son los aceleradores lineales. En estos aceleradores lineales, lo que se hace básicamente es tener una fuente de protones, por ejemplo, en el LHC es simplemente una botellita de hidrógeno, ¿cierto? Que se pasa por un campo eléctrico potente para arrancarle los electrones
Y acá con diferencias de potencial eléctrico que se hacen muy rápidamente, ¿cierto? Pues logramos acelerar el BIM. Y aquí les quería poner algunos ejemplos de intensidad de haces que se han utilizado en estos sistemas de ADS, ¿cierto? Entonces, acá pueden ver la intensidad de protones y esta unidad de PPP quiere decir proton per pulse. Esto quiere decir los protones por pulso del acelerador que logra sacar. Y aquí ven varios ejemplos, 2 por 10 a la 13, ¿cierto? Y esos otros que llegan por 10 a la 14. Bien. Ahora. Ok, entonces como digamos la mayoría de los ADS actuales se han comprobado que son más eficientes en la extracción del calor utilizando la configuración de plomo o plomo bismuto eutéctico que ya vimos que es. Estos conceptos, como ya dije hace un momento, tienen origen más o menos hace unos 60, 70 años. Estos empezaron con desarrollos militares en la Unión Soviética. También en Estados Unidos estaba pasando algo similar, pero Estados Unidos eligió primero la vía del sodio porque, digamos, no tenía los conocimientos metalúrgicos necesarios para hacer el despliegue de los reactores enfriados por plomo. Los soviéticos crearon más de 12 clases de submarinos diferentes que utilizaban o funcionaban con reactores refrigerados por plomo. Ellos son los que más tienen experiencia, los rusos. Estos reactores los adopta una organización que se llama el Generation for International Forum, el GIF, que es quien definió los parámetros de lo que iba a ser la cuarta generación de reactores nucleares a los 2000. El diseño de los reactores enfriados por plomo, que es básicamente en lo mismo que se basan los ADS, combinan el ciclo cerrado del combustible porque son reactores rápidos, o sea, ellos generan más combustible del que consumen. Seguimos. Así luce entonces normalmente la configuración de un reactor enfriado por plomo. Esto es plomo fundido efectivamente o plomo bismuto eutéctico. Esto quiere decir que siempre el refrigerante va a estar más o menos a unos 150 grados y el punto de ebullición del plomo es de más de 1750 grados. O sea, es muy difícil que el reactor se quede seco porque pues literalmente tendrías que gasificar un metal diferente a con el agua, que el punto de ebullición son 100 grados, entonces por eso tengo que controlar muy bien el vapor. Lo que se hace en un reactor convencional es que se presuriza tanto que el agua puede alcanzar hasta 300 grados en estado líquido y de ahí pues extraer la energía. Entonces existe un primer ciclo primario que pasa el calor del plomo hacia el agua y este circuito secundario ya hace lo que hace cualquier generador, una turbina, un generador y ya genera la electricidad. Ya, Roberto. Sí, por supuesto, y tiene una mayor conductividad térmica. Él funciona por convección natural, o sea, aquí todo está presurizado a la misma presión que estamos nosotros, no necesita las presiones, la vasija de contención como las que tiene, por ejemplo, un reactor de agua a presión convencional o cualquier otro tipo. Lo que pasa con el plomo bismuto eutéctico es que al usar plomo puro, como estos ambientes, o sea, el plomo está circulando por el núcleo, que es donde están los elementos combustibles. Obviamente, el plomo como refrigerante él se irradia y esa irradiación del plomo genera otros isótopos de plomo y específicamente un isótopo que se llama polonio 210. Eso es un emisor beta radiactivo y ese emisor beta, cuando crece en sus concentraciones, envenena la reacción. Entonces, por eso la aleación de plomo bismuto eutéctico es mejor que el plomo puro para ciertas aplicaciones. Ya en investigación sí se suele usar todavía plomo puro, pero se suele usar la aleación. Ahora lo que todos estarán preguntando es cómo luce el plomo fundido. Efectivamente así es. Esa es la piscina, el núcleo está debajo. Aquí pues están pues donde se extrae la temperatura y los ciclos, sino que no se alcanza a ver en la imagen. Reactor rápido alcanza entre 500 y 800 grados centígrados, comparado por ejemplo un reactor de agua alcanza solo 300. Entonces esto genera unos vapores de mucha más alta temperatura que se van a usar en otras o se están usando en otras aplicaciones diferentes. Combustible MOX de óxidos mixtos, que esto es combustible reprocesado de los reactores normales que ya entraron, que ya lo gastaron en ciclos de 18, 24 meses o como sea, dependiendo del tipo de reactor, y usa diferentes mezclas. O sea, los reactores de plomo per se ya usan combustible reciclado sin ser incluso ADS. Bueno, y el plomo tiene otras
digamos, ventajas como refrigerante. Hay diferentes proyectos ya desplegados. El proyecto Alfred, que está en Rumania, que es el socio principal, tiene 25% de participación en el proyecto. Pretenden construir un reactor de 300 megawatts térmicos y están aliados con diferentes empresas italianas que son muy relevantes. Está el proyecto Mira, que esto sí es un ADS, ya es este que estamos viendo acá en esta sección donde ven, él se divide en varios compartimentos, pero acá está el acelerador de partículas y acá está el reactor subcrítico enfriado por plomo. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Y está el BRESS OD-300 de Rusia, que toma toda la experiencia rusa y soviética con reactores con plomo y ya lo pasa a un reactor civil de mayor capacidad que no va a tener las limitaciones de espacio que hay, por ejemplo, en una embarcación. El proyecto va incluso más avanzado que la imagen que puse yo acá, ya está toda la parte del edificio de contención completada y lo más importante, la vasija, que es donde están los elementos combustibles y donde va a ocurrir pues el movimiento natural del plomo enfriando. Entonces el proyecto MIRA, que es uno que nos interesa mucho acá, MIRA son las siglas de Multipurpose Hybrid Research Reactor for High Technology Applications. Es un proyecto que nace de la iniciativa del doctor Hamid Abderrahim, con quien tuve pues el gusto de compartir algunos mensajes antes de esta charla y pues muy formal él me suministró la información, me dio pues datos muy actualizados de cómo está el proyecto, porque pues esto también se enmarca dentro de lo que es la iniciativa GIF, que son los reactores de nueva generación. Es una instalación multipropósito, se va a usar para radiaciones, para ingeniería de materiales, para extraer otros isótopos para la industria, porque los blancos, como ya vimos, los podemos configurar dentro del núcleo, de manera que yo después de irradiarlos pueda obtener los isótopos que ya quiero obtener. Y aquí está, pues, estaría la parte donde está el acelerador lineal y allá al fondo estaría el reactor. Ejecución por fases. Ahora están terminando Minerva, que es como le denominan solo al módulo donde está el acelerador lineal, es un acelerador de muy alta potencia. Sigamos. Y así luce más o menos el núcleo de lo que va a ser ya la última etapa, que es ya la parte de la vasija del reactor como tal. Es como ven el chorro de neutrones, el beam, como decía el profe ahora, entra por acá. Aquí está la misma configuración de lo que veíamos ahora del plomo, pero el blanco de espaleación está configurado de tal manera que todos los productos de fisión, o la mayoría de los productos más grandes, se puedan espalear y extraer más energía de ellos. Entonces, en términos eléctricos o térmicos, no va a generar tanta energía como un reactor convencional, pero si el combustible gastado que se saque van a ser productos de fisión con mucha menos vida, mucho menos peso, menor cantidad, porque ya habrán dejado toda su energía dentro del reactor. Entonces hay otros casos que vale la pena estudiar. Está el CIATS de China, que esas son las siglas de Chinese Accelerator Driving System. La verdad, ellos van muy acelerados también. Empezaron con la fase 1 en 2011-2016, experimentando con los primeros aceleradores. Hasta el año pasado ya empezaron a usar los primeros blancos con ciertas potencias. Y la fase 3 y 4 contemplan ya aumentar el tamaño de los núcleos subcríticos y de los reactores con el fin de pues ya apuntar hacia instalaciones industriales que permitan pues ya generar energía. Siguiente. Ok, listo. Entonces la primera fase de demostración utilizan dióxido de uranio, que es el combustible convencional de los reactores nucleares modernos. Y hasta 2032 pues ya van a utilizar aceleradores de mucha mayor potencia con el fin de, ya en un complejo similar al de Mira. Lo que es la diferencia de este es que el beam entra pues tiene otra configuración diferente, pero ya hacia 2032 pues apuntan a tener toda la facilidad completada con el fin de cerrar el ciclo de combustible definitivamente dentro de la AES. Así luce ya la primera fase de ellos. Esa es una imagen pues del acelerador, que es de diferentes generadores y aquí está pues más o menos la configuración. Así luce ya la obra de ingeniería civil, muy similar a lo otro. La parte alargada es el acelerador y está pues el reactor al fondo. Esto es ya la vasija de contención de lo que sería el reactor. Y en 2000 te vas a los años 30, cuando ya lo completen, este va a tener pues dos ciclos en un solo reactor, también refrigerado por plomo, como vemos tiene la misma estructura de piscina y pues va a poder generar energía de una forma más eficiente.
Bueno, otros casos que vale la pena mencionar en Dubna, o sea, el Joint Institute for Nuclear Research de Rusia, una de las instalaciones que mayores aportes ha hecho en química y en física de altas energías al mundo. Ya se han descubierto muchos elementos, por ejemplo. Los rusos han avanzado mucho, digamos, este es uno de los casos mejor documentados de un Accelerator Driving System en Europa del Este, de la mano de los rusos, y utilizando la experiencia que ellos tienen ya con plomo bismuto, pues han hecho una configuración similar, pero obteniendo usando una fuente ya de neutrones rápidos, o sea que puede que este reactor autosostenga la reacción con neutrones rápidos o también pues utilizando el mismo sistema de rayos de protones lo consiga hacer. Estas ya, pues múltiples campañas que ellos han hecho, digamos, lo único relevante acá es ver el tamaño del blindaje que tienen estas instalaciones. La protección radiológica es omnipresente en la industria nuclear, sin eso pues no se puede avanzar. Estas son otras imágenes del núcleo, ya el chorro, el BIM entra por debajo y se usan pues otros aceleradores circulares como los que describía el profe. Ok, la India tiene otros proyectos similares, espero, digamos, el avance lo han focalizado más ya como en el desarrollo de los aceleradores, de que se tengan la potencia necesaria y pues tienen también diferentes fases y están avanzando al respecto. También han enfocado estos desarrollos, pues también tienen una componente militar, porque todo el desarrollo óptico que conlleva el despliegue de aceleradores tan avanzados, pues sirve para armas de energía directa o láseres también, que ya se están empezando a desplegar, o para tratamientos contra el cáncer, en el sentido que se puede afinar más la teleterapia, o sea, las terapias que son con rayos dirigidos, sean rayos X o rayos gamma contra el cáncer, o también, pues si se le apunta a ciertos blancos, puedo obtener radioisótopos que necesite yo para tratamientos contra el cáncer. Cada pues, isótopo tiene una aplicación diferente. Esto es un ejemplo de una instalación en Japón. También ellos han logrado cerrar el ciclo de combustible nuclear de una forma efectiva. Mucho de esto se hizo con tecnología francesa, entonces eso es otro ejemplo. Lo que todos tienen en común es que suele prevalecer el uso de plomo bismuto como refrigerante. Y bueno, este es otro gráfico también que nos describe cómo funciona la instalación japonesa. Bueno, el diseño del acoplamiento del blanco núcleo AS, esto pues aquí lo relevante es que el blanco puede ser líquido o puede tener una configuración sólida también. Digamos, esto es lo que más prevalece. El líquido se ha visto que tiene otras ventajas y es que puede causar como menores daños estructurales a los materiales o a las paredes del reactor. Aquí está pues, bueno, algunos retos que se tienen y es la termohidráulica. Como el calor puede ser tan intenso, a veces incluso más intenso de lo que puede generar un núcleo, un reactor convencional. ¿Por qué? Porque estamos haciendo varias transmutaciones al tiempo. Del uranio estoy pasando al neptunio, del neptunio al protactinio, del protactinio al plutonio, del plutonio al americio, al curio, etcétera. Entonces, la cantidad de calor, por como está haciendo la reacción, la transmutación a medida, pues puede ser bastante más alta en esa zona y pues eso empieza a erosionar los materiales, específicamente el acero. Es el que primero empieza a sufrir lo que en inglés se denomina embrittlement, que es como se resquebraja, porque la radiación lo deforma. Obviamente las paredes de lo que está hecho el reactor también empiezan a transmutarse o se cambian a sus respectivos isótopos radiactivos, los materiales con los que estén. Bueno, esto ya hablando un poco más de la parte del combustible, lo que mencionamos ahora, el MOX. El MOX es un combustible reprocesado, significa Mixed Oxides, que son óxidos de plutonio, de las transmutaciones de los núcleos de reactores convencionales, se mezclan con el uranio empobrecido o incluso el enriquecido remanente que queda en el combustible convencional, se reprocesa, pues para eso hay que se derrite, o sea, pasa por diferentes procesos industriales, vuelve y se compacta y se crean elementos combustibles nuevos que tienen otras características, así lucen. Adivinen qué entra por acá, en un ADS, entre las, sí, sí señor. Y bueno, también los ADS permiten, digamos, otra forma de llegar a utilizar el torio como combustible. Con el torio, el ciclo de combustible del torio, que lo estamos viendo acá,
Ya se conoce más o menos desde los años 60, desde el Molten Salt Reactor Experiment, que fue un experimento que tuvo lugar en Estados Unidos. El combustible de torio suele ser líquido en forma de cloruros o fluoruros. Hay más de 18 configuraciones diferentes de este tipo de reactores. ¿Cuál es la cuestión con el torio? El torio no es un elemento físil por sí mismo, pero es un elemento fértil. Eso quiere decir que cuando un neutrón rápido lo golpea, él empieza este ciclo de transmutaciones. De torio, este es el número de neutrones del isótopo que estamos viendo. Entonces lo golpea un neutrón, pasa a torio 233, 22 minutos de vida media se transforma en protactinio 233 y si uno espera 27 días se transforma en uranio 233. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que en la corteza terrestre el torio es 4 veces más abundante que el uranio. Entonces, por eso, cuando ustedes escuchen, bueno, suele ser un mito muy común también, y es que digamos, si se hace una expansión nuclear global sostenida, pues no va a haber combustible para todos esos reactores y pues eso en realidad no es cierto. Las reservas de torio podrían durar miles de años. Entonces, así funciona el ciclo. Hay otros retos también, pues en forma líquida, si se hace, pues la separación de esos combustibles, de esos productos de fisión, pues crea otros problemas, incluso pues con el refrigerante, si se usa plomo en el ADS, si el combustible está en forma líquida, pues podría producirse también como una mezcla. Y pues esas instalaciones son uno de los principales retos de trabajar con torio, la separación de los productos de fisión en forma líquida. Aportes de los sistemas ADS para el potencial industrial, pues los países que tienen la capacidad de desplegar tanto aceleradores como reactores de nueva generación, pues no solo desarrollan todo el ciclo de tecnologías que pueden también ser aplicables en diferentes usos industriales. Acá nos estamos enfocando solo en la energía, pero llegar a esto, a cada país le supone tener plantas de irradiación de alimentos o irradiación de otras cosas, forma de producir isótopos radiactivos para la industria y para la medicina también. Y también pues investigación ya en física pura, física de partículas de altas energías o física nuclear también. Otro de los aportes que se pueden derivar del despliegue o de la creación de estas instalaciones es que las aleaciones específicamente de acero y otros materiales que se desarrollan pues no solo van a tener uso acá, sino que van a fortalecer cualquier sector metalúrgico donde sean necesarios. Otros retos de ingeniería, la corrosión. El plomo es extremadamente corrosivo. Aquí vemos lo que le hace a las paredes. Incluso son aceros pues, que ya tienen ciertas cualificaciones, ciertas aleaciones, pero el plomo, al funcionar por convección natural, digamos, a veces va raspando, incluso va oxidando parte de esos materiales. Sin embargo, se siguen desarrollando materiales que permitan, como se hizo en los submarinos, que permitan pues, un despliegue de esos reactores por décadas. Pero es un reto que sin duda está presente. Lo que les mencionaba ahora, la radiación deforma todos los materiales que toca, entonces incluso los mismos elementos combustibles. Aquí está el mismo ejemplo de ahora, este es el reactor enfriado por plomo y este es ya con la configuración ADS. Los mismos elementos combustibles, o sea, estas pepitas que se meten en las varillas, que puede haber decenas o miles en el núcleo de un reactor, ellas empiezan a deformarse y obviamente el metal que la recubre, que suele ser circonio, también empieza a sufrir unos daños estructurales importantes. Entonces están desarrollando otros materiales con especificaciones que sean más resistentes a ese ambiente tan caliente y tan radiactivo. Fiabilidad de los haces, no sé de pronto si el profe quiere hacer un aporte ahí mencionando como perspectivas en diseño de... Pues es que en términos de haces hay toda una área de la investigación tremendamente activa, no solamente para este tipo de cosas ahorita que estaban mencionando, por ejemplo, en una técnica que se llama hadronterapia, que no es solamente la cuestión de irradiar, por ejemplo, con rayos X o con rayos gamma, sino también irradiar tumores con, por ejemplo, núcleos de carbono, y todo esto lo permite, ¿cierto? Toda la física de partículas gira alrededor de esto y de hecho hay diseños ahorita mucho más potentes que están tratando de, que sería muy, no sé hasta qué punto, porque hasta allá sí no me dio para mirar, hasta qué punto se pueda llevar, por ejemplo, tecnologías basadas, por ejemplo, en aceleración con plasma de partículas para llegar a este tipo de sistemas. Entonces, pues nada, de hecho,
toda la industria alrededor de de la aceleración tiene que ver profundamente con la industria aeroespacial, porque tiene que ver precisamente con tecnología muy alto vacío, tecnología a temperaturas muy bajas, como las condiciones aeroespaciales. Entonces, esa es otra de las potencialidades fuertes ahí que viene de la mano del desarrollo tecnológico de estos aceleradores. Listo. Siguiente. Ah, bueno, entonces, Ah, sí, ya la foto, pues digamos que lo que quería hacer énfasis aquí al final era, ahorita se mencionó el JIRN, es un centro de investigación nuclear, ¿cierto? El más importante de Rusia y uno de los más importantes a nivel mundial. El CERN, que si bien ahorita está enfocado sobre todo en física de partículas, es a nivel nuclear. Y esta es una de las fotos, pues digamos, famosas que uno ve de la entrada del CERN. Y no sé si notan algo raro, el humito. En toda la entrada hay un reactor que mantiene precisamente parte de la energía, pues, mejor dicho, para las oficinas. Porque lo otro sí depende de unos reactores muy grandes que hay, que hay en Francia, pero pues para que lo tengan ahí, digamos, como muy presente, que hay precisamente en toda la entrada un reactor pequeño para el consumo energético del CERN. Haríamos mucho, por ejemplo, aquí con uno aquí al ladito, el consumo energético de la universidad nos beneficiaría bastante. Entonces, en cuanto a las confluencias entre física de altas energías y la física nuclear, pues hay muchas, ¿cierto? Primero que todo, son físicas tremendamente cercanas. Lo que llamamos nuclear, típicamente en el contexto nuestro lo llamamos, pues cuando hablamos más de física en investigación básica, más que en investigación aplicada, hablamos de bajas energías y con la física de aceleradores o colisionadores mejor, hablamos, perdón, de física de altas energías. Adicionalmente, en términos de herramientas computacionales, o sea, se solapan casi que completamente. Hay herramientas que son de uso y de desarrollo en altas energías, son de uso y desarrollo también en el área nuclear. En términos de instrumentación, ya han visto que pues, todo lo que se ha venido mencionando, tal vez no hace falta reiterar en eso. Y finalmente, la física nuclear ha sido una herramienta para el estudio de fenómenos fundamentales, como los que mencionaba ahorita con neutrinos, pero hay también otras cosas muy importantes. Por ejemplo, uno de los proyectos bandera de la física de colisionadores a nivel mundial es un posible, pues a futuro, es un posible colisionador de muones. Uno no tiene fuentes de muones así como a la mano, eso se produce a través precisamente de bombardeo con, por ejemplo, protones de fuentes pues de material fijo, ¿cierto? Que produzcan muones que después uno puede cogerlos, manipularlos, acelerarlos y hacer colisiones finalmente con esto. Entonces ahí hay todo un mundo para explorar. Yo creo que lo que sigue ya te... ah, ok. Entonces, finalmente ya finalizando, y quizá los que ya sigan a la red nuclear colombiana, pues se darán en cuenta que en este momento incluso, pues, esto ya pasamos pues completamente al contexto de nuestro país. En este momento, pues, estamos tratando de sacar adelante la campaña de la ley nuclear. La ley nuclear, como lo mencionaba, fue una de las cosas que yo mencioné hace un año que estaba acá dando la primera charla que di con el divulgatorio. La logramos radicar, pasó su primer debate y actualmente pues estamos a puertas de tener el segundo. Los primeros 3 días de esta semana, digamos, el movimiento ha crecido tanto en pidiéndole a los políticos, la Cámara específicamente en este caso, que saquen nuestra ley nuclear adelante, o sea, la ley va a crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, que es el primer paso para que se regulen las tecnologías nucleares y cosas como estas en un futuro muy cercano, como lo que acabamos de ver, pues empiecen a ser desplegadas. La llegada de la energía nuclear a Colombia, de otras tecnologías para mejorar la agricultura, la salud y demás. Entonces, la invitación es en X, no lo hacemos todos los días, sino como en momentos más estratégicos, pues nos apoyen con este hashtag que ya ha llegado a miles de personas en el país. Y siguiente. Finalmente, pues aprovecho para hacerles una cuña publicitaria en nuestra siguiente charla.
en la red nuclear colombiana. Esto va a ser en nuestro canal de YouTube el próximo miércoles 29 de octubre, pero ya vamos a hablar específicamente de fusión nuclear, que sé que es un tema que a muchos de ustedes pues les puede interesar. Hemos traído a muchos colombianos invitados a nuestras charlas. En este caso, pues traemos a un colombiano que está en Francia trabajando específicamente en el área de los breeding blankets, que es la forma, digamos, como los reactores de fusión, pues se piensa que van a generar su propio combustible. Hay una comparación que no me gusta mucho, los reactores de fusión, es cuando dicen que es un sol artificial en la Tierra. En realidad, pues lo que hacemos en la Tierra con estos reactores es mucho más complejo y pues cosas o aseveraciones como que van a tener combustible infinito porque pues proviene del hidrógeno no son ciertas y pues muy seguramente en esta charla nos van a aclarar por qué, entonces para que no se la pierdan. Y bueno, ya la última diapositiva, invitarlo a que nos sigan en las redes sociales. En este momento somos la comunidad nuclear más grande del país. Tenemos una red de voluntarios y de colaboradores a lo largo y ancho de Colombia que nos están ayudando pues a hacer divulgación nuclear, a combatir los mitos que tiene esta fuente de energía y a hacer pues que la ciencia nuclear sea más cercana a las personas. Entonces, ahí está para que saquen sus celulares y ahí pueden acceder a todas nuestras redes. Hay mucho material. Solo el canal de YouTube tiene más de 150 ponencias en este momento que son similares a estas y pues muy seguramente les van a ser muy útiles si lo que quieren es saber más de temas nucleares o del avance nuclear en el país. Entonces eso sería todo, muchachos. Tengo una pregunta sobre ello como los, es más de cara pues, a la parte de los AES y de la física como de partículas, que es de lo que un poquito más entiendo de acá. Y es, o sea, tú mencionabas, por ejemplo, de utilizar protones, pero también, pues que es como si no se veía, pero también rayos gamma. Yo no entendí bien esa, cómo funciona el rayos gamma, pero me parece que es diferente un protón, bueno, Eso actualmente lo está haciendo el CERN. No sé si el profe pronto Sí, tiene pues, un poquito más de información sobre eso. de hecho, la facilidad de mayor intensidad de irradiación con rayos gamma está en el CERN, que es el GIF++. Entonces tiene en realidad una potencia pues increíble. No, no me la sé de memoria, pero para que la miren. Lo que yo sé en términos de física nuclear es que los rayos gamma básicamente lo que hacen es excitar el núcleo. Entonces te lo pasan a un estado excitado y de ahí pueden suceder diferentes cosas. Entonces, básicamente es distinto el bombardeo con protones que busca básicamente, ¿cierto?, entrar al núcleo y probablemente desbaratarlo. El rayo gamma está más en esa otra dirección de excitar el núcleo. y yo entonces, quizás es boba, pues quizás no tenga mucho sentido, pero igual algo, pues sí, parece mucho sentido, no sé si sea por el estilo, y es en lugar de pues, producir nosotros, sus aceleradores, todas esas palabras, y más bien van a utilizar lo que naturalmente tenemos, solo decimos rayos cósmicos. Entonces, mi pregunta puntual es si no existe alguna tecnología que en lugar de crear esos aceleradores de protones y utilizar los gamma, directamente utilizar la fuente natural del cuerpo de, o quizás es difícil manipular los funciones o ahí. Necesitas unas colimadas, es que ese es el problema. Okay. Ese es el problema. O sea, para que vos tengas alguna probabilidad de que la reacción que te interesa ocurra, que vos le puedas meter combustible a eso, para que eso genere neutrones con espaliación, ¿cierto? Que eso genere la suficiente cantidad de neutrones que te genere toda la reacción que va a terminar generando, ¿cierto? La energía. Necesitas una fuente de protones colimada para poder tener esa probabilidad inicial. Entonces, claro, capturar aquí, eso es como, pues, la única metáfora que me ocurre en este momento es como salir a coger mariposas, ¿cierto? Sí, sí. Eso, vos lo necesitas que le peguen a un blanco. Entonces, la probabilidad de que le peguen a un blanco con la intensidad que bonitas es nula. Sí, Es por se eso. necesita potencia y que esté concentrado en los blancos para poder generar esa energía. Bueno, Bueno, y no sé, de pronto, sí, de pronto se me ocurre que de pronto en satélites podría, se me ocurre, porque allá el nivel de radiación es mucho más alto. Ah, y además allá llegan protones. La otra cosa es que aquí a nivel de superficie no. Que a nivel de superficie no llegan es puros muones que les importa un pepino si hay material radioactivo o no. Se pasan derecho y chao limpio.
El Entonces, campo magnético y la atmósfera les quitan toda la potencia. ¿Y qué nivel de energías? Lo que vimos ahí era entre 600 y 1000 megaelectronvolts. son bajas energías. Bueno, Sí, sí. Pues mira, por ejemplo, los muones que llegan, típicamente una energía muy típica es alrededor de los GeV, entonces entre 1 y 10 GeV, entonces mucho más alta que esa, pero el problema es de intensidad. No, claro, Para el sostenimiento del satélite. si uno se podría, por ejemplo, aquí yo me imagino que lo que se está imaginando Tomás, creo yo, pues yo me diré, pues uno pone el material, ¿cierto? Y espera que le peguen y pone uno todo lo otro ahí pues porque ajá, pero el problema es de intensidad, no van a llegar la suficiente cantidad de partículas que adicionalmente interactúen con eso de la forma en que se necesita. Si esas partículas llegaran con energía, nosotros no estaríamos vivos. Sí. Entonces, si de pronto en un satélite que de allá sí y allá llegan es puros protones, básicamente pues núcleos de hidrógeno, que es lo que más emite el centro galáctico. Don Bernie. Sí, claro. Pues ya existe, evidentemente lo que mencionamos al final, cada instalación nuclear tiene unos principios de protección radiológica muy estrictos, tiene unos blindajes. Digamos, para ciertas partículas que se emiten en los núcleos, el plomo, aparte de refrigerante, pues también serviría como blindaje. Pero es una pregunta es muy sencilla, pero es muy importante también porque incluso en algunos estudios de reactores con plomo, había que tener más precauciones por la toxicidad del plomo que por el mismo escudo radiológico. Pero sí, es como, digamos, se tienen en cuenta ya precauciones industriales como funciona pues ya el manejo de la sustancia. Probablemente los trabajadores ocupacionalmente expuestos tienen unas límites. Por ejemplo, en el caso de la radiación, un trabajador ocupacionalmente expuesto en Colombia y en países como España solo puede estar expuesto a unos 20 milisievert por año de cantidad de radiación. Entonces lo mismo pues sucederá con el plomo. Ellos tienen su indumentaria, su blindaje, sus precauciones, sus tiempos de exposición también. Normalmente pues esta gente trabaja como en turnos de cada 15 días y con eso reducen mucho la exposición. Eso en la suma de emisiones se tienen en cuenta, incluso pues con toda la parte del minado, del transporte, de lo que se emite en la construcción de la planta. Bueno, quizá no te voy a dar un ejemplo de un reactor de estos modernos porque hay demasiados pocos, pero en un reactor convencional todo eso se tiene en cuenta en las emisiones. Y el cálculo es que se disputa el primer lugar de menores emisiones, la solar y la nuclear. La eólica está un poquito por detrás en cuanto a estos cálculos de emisiones. E incluso hay otra estadística que no es pues como muy amigable de oír y es número de muertes por gigavatio hora. Y la fuente de energía que causa menos muertes por gigavatio hora por diferentes causas, sea por accidentes, sea por emisiones, enfermedades respiratorias, lo que sea, es la energía nuclear. Entonces, sin duda, o sea, los datos nos demuestran que estamos ante la fuente de energía que es más limpia y segura, es lo que nos dicen las estadísticas. E incluso si sumamos episodios que en realidad son muy pocos en la historia para todos los reactores que ha habido desplegados, por ejemplo como Chernobyl, que fue pues el accidente nuclear más severo. ¿Alguna otra pregunta? Hoy les teníamos ñapa para que nos preguntaran lo que quisieran.
Yo tuve una pregunta de 10. Viendo lo de la ley perdón, Muy difícil. ¿En qué sentido? Pues yo creo que en muchos. A ver, hombre, el how to, ¿cierto? Yo creo que lo tenemos. El saber hacer cosas, El know-how. eso va de esa vaina. El know-how, yo creo que lo sabemos. Es decir, aquí hay muchos científicos formados en otros lados que han tenido la posibilidad, tecnológicamente hablando, porque aquí no la hay, eh, eh, de construir cosas que podrían llevar a algo como eso, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que tenemos gente que puede llegar a hacer vainas interesantes, Don ¿cierto? Dani Morales está que se. sí, Eso es lo que iba a hacer. para que no Sí. varios puntos. Digo que Mm. hizo Sí, sí. Eso es lo que iba. Eso es lo que iba. hay Hay un ciclotrón. de nuevo económica y eso que dice en PET. Ujú. Ujú. De hecho, pues, Tomografía por emisión de positrones. ya ese modo de carro y por allá, pues, y ahí Detecta la máquina. ya Epa. en casos Hay 6 en Colombia. Ujú. del norte, ya, para pero los vamos Tecnesio. Ujú. La radioterapia, sí. Sí. Yo me lo estaba imaginando. Sí. Sí, de muy bajas, pues, o sea, si vos le estabas como apuntando a esto, que era lo que te estaba tratando de responder, ahí hay grandes dificultades a nivel técnico, pues, y además de, ese es un lado, ¿cierto? Y el otro que quiero mencionar es que a nivel político es muy difícil. Luego lo comparaste con la ley nuclear yo creo que es otra cosa completamente distinta a Pero lo que en investigación básica, sí. porque es tratar de regular un montón de vainas que tienen que ver con eso, mientras que en la digamos que los aceleradores, en principio, si es para investigación básica, a lo que estás refiriéndote, pues en realidad no necesitarían, digamos, como una regulación como esa, ¿cierto? Que necesitan que le inyecten dinero a la investigación básica que lastimosamente desde hace Pero en tiempo este no. campo sí de pronto le hago como una pequeña salvedad. Y es que lo que pretende la ley nuclear es que todas las facultades regulatorias en materia de radiación ionizantes y energía nuclear en el país queden en una sola agencia. Los aceleradores, los ciclotrones que mencionaba Dani Morales, él es el director de asuntos científicos de la red, por si no lo conocían. Entonces, esos aceleradores los regulan las secretarías de salud, las máquinas como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, las radiaciones, los isótopos, lo que usa la industria, los regula el Ministerio de Minas y Energía. Si vienen de afuera, necesitan regulación pues, para la entrada de la DIAN. Y si se van a convertir en radiofármacos, necesitan regulación del INVIMA. Eso crea una serie de problemas burocráticos para poder acceder a tratamientos o traer maquinaria avanzada que son muy difíciles de sortear acá en el país, a punto que el problema puede no ser la plata por parte de inversionistas privados, sino que es que no hay cómo regular o poner tantas instituciones de acuerdo. Entonces, en materia de regulación, lo que haría la ley es eso, coger, Pero la ley tiene algo en términos de inversión. pero permite, o sea, Por eso, pero regular. Ese es exacto. sobre todo, Pero, o sea, sobre todo el alcance. digamos, interés si ha habido quien diga, bueno, ¿cómo hago un reactor en Colombia, incluso de investigación? Pero no lo pueden hacer así tengan la plata, porque no tenemos una agencia que coja toda la regulación y lo centralice. Entonces, la ley le da vida a la agencia y la agencia es la que nos abre las puertas para poder
pensar en traer tecnologías de investigación, ¿no? Y vamos a ver, servicio, ¿no? Eso, Sí. y es de y es generalizar eso. Ujú. Es ahí es hay Argentina tenía otro, pero ya no está en uso. Era lineal también, pero no está operativo. Ujú. Sí, sí. A nivel tecnológico, a medida que vos vas subiendo en intensidad y en energía, la cosa se complica exponencialmente. Pues ese es el asunto. Vos quieres pasar de 1 MB a 10, quieres pasar a 1 GB, y si quieres tener mucho, o sea, intensidad, muchas partículas en el haz, más dificultad. Y entonces, sí. Ajá, exactamente. ¿Alguna Al otra? final no sé si te respondí. De todo, yo Por ahí se empieza. De todo, yo creo que ese es uno de los características, yo Sí. creo, pero eso tiene muchas esquinas. No. Eso consume cantidad de electricidad descomunales, como bien. De hecho, me pareció muy bacana esa imagen. No la había visto hasta que él la mostró. Y es que esa imagen al final simboliza muy bien cómo están ligadas las dos ramas de la física. Porque es un reactor nuclear dándole energía al CERN. Entonces, Y ese que ese es para, como te digo, pues para así, para prender las luces. como Pues algo administrativo. el de que es para acelerar es el que está ahí cerquita en Francia, pues que cerquita es lejitos, Debe ser una central pero dedicada es una central netamente a eso. grandotota. No netamente, pero sí, o sea, es una central grande. Entonces es toda energía nuclear, eso a punta de fósil, pues olvídate. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno, ya podemos dar por finalizada la sesión. Gracias a todos.